Esta es una de las historias más desgarradoras que he escuchado, involucrando a múltiples personas reales, y verdaderamente demuestra lo terrible que pueden llegar a ser algunas personas. Entonces, se recomienda discreción del espectador. Y mientras están en eso, por favor, desquiten su enojo con el botón de me gusta. Sin más por agregar, empecemos. Entre 1971 y 1982, la comunidad de Anchorage, en Alaska, estaba pasando por una ola de violencia sin precedentes. Montones de mujeres jóvenes desaparecían de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno. Y a pesar de que los cazadores y amantes de la vida silvestre encontraban con frecuencia restos humanos, posteriormente identificados como de las mujeres desaparecidas, la policía local no tenía una idea clara de quién o incluso qué podría estar detrás de todas estas atrocidades. Pero todo cambió una mañana de 1983, cuando un automovilista vio a una mujer cubierta solamente por su ropa interior corriendo frenéticamente a lo largo de la carretera, como si estuviese escapándose de algo. Para su sorpresa, se dio cuenta de que no era una mujer madura como había pensado, sino más bien de una joven adolescente, la cual llevaba las manos esposadas y tenía heridas en las muñecas como si las hubiese llevado por un largo rato. Tras confirmar que la mujer se encontraba en un genuino estado de pánico, y después de asegurarse de que no representaba ninguna clase de peligro para él, el conductor abrió la puerta y la aceptó en su auto. La mujer, sin pensarlo dos veces, inmediatamente saltó adentro del auto, cerró la puerta y se agachó para que nadie pudiese verla por las ventanas, reafirmando la idea de que esta chica estaba escapándose de algo. El automovilista la dejó en un hostal cercano, para después dirigirse a la estación de policías, informando a las autoridades la situación de la joven que estaba escapando esposada. Su nombre es Cindy Paulson, y esta es la verdaderamente aterradora historia que le contó a la policía, de cómo ella y muchas otras mujeres que no tuvieron la misma suerte tuvieron que experimentar el mismísimo infierno en vida en las profundidades de los bosques de Alaska. Al igual que muchas otras de las víctimas, Cindy se ganaba la vida vendiendo su cuerpo. Una noche, mientras ella ofrecía sus servicios afuera de un bar, se acercó a ella un auto conducido por este pequeño, aparentemente débil hombre en sus 40s, con lentes de fondo de botella, un bigote mezquino y cierta tartamudez al hablar, quien quería comprar algo de su tiempo. Cindy, al no percibirlo como una amenaza potencial, aceptó su oferta, entrando al auto, sentándose en el asiento del copiloto y cerrando la puerta. Tan pronto se cerró esa puerta, el hombre puso una esposa sobre la muñeca derecha de la mujer, mientras que el otro extremo del dispositivo ya se encontraba enganchado previamente dentro del vehículo. Sacó una pistola y amenazó directamente a Cindy, diciendo que le quitaría la vida si no guardaba silencio o cooperaba con él. La joven solamente asintió, mientras el hombre empezó a conducir sin dejar en ningún momento de apuntar el arma hacia la mujer. Tras unos minutos, llegaron a una vivienda en el lado este del pueblo, y con el cañón del arma condujo a Cindy a través del patio, llegando a unas escaleras y eventualmente al sótano de la vivienda. Tan pronto se encendió la luz del sótano, la mirada de la mujer se dirigió al centro de la habitación, donde había un gancho colgando del techo. El hombre amordazó a la mujer, le quitó sus prendas y la colgó al gancho, utilizando las esposas que le había colocado antes. Durante extenuantes horas, el hombre abusó de Cindy mientras ella todavía colgaba del techo. Al terminar, el hombre dijo que subiría a tomar una siesta y que por la mañana partirían a su cabaña en lo profundo del bosque. Entre lágrimas, la joven suplicó una y otra vez que la dejaran ir. Incluso prometió que se mantendría callada sobre todo lo que había pasado. Pero el hombre simplemente no le importó, repitiendo una vez más que tras su siesta irían a la cabaña y que si Cindy en algún momento trataba de escapar, gritar o pedir ayuda, él simplemente la mataría. En las múltiples horas que Cindy pasó colgada en el techo, se dio cuenta de que ese hombre no tenía ninguna intención de dejarla ir. No solo reconocía el rostro de su captor, además conocía su auto, su casa, sabía que tenía una cabaña en lo profundo del bosque y por los adornos de la habitación se daba cuenta que era algún tipo de cazador. Si la dejaba ir con toda esa información, sería muy fácil identificarlo. Entonces, dándose cuenta que no tenía nada más que perder, Cindy decidió que por lo menos tenía que intentar escapar, ya que su vida realmente dependía de eso. Por la mañana, el hombre regresó al sótano, bajó a la joven del techo, la metió en su auto y comenzaron un viaje al aeropuerto comunitario, donde el captor tenía una avioneta que utilizaba para llegar a su cabaña a más de 50 kilómetros de distancia. Ya en el hangar, el hombre dejó a Cindy en el asiento trasero del auto, mientras empezaba a prepararse para el despegue.
Mientras la joven veía cómo su captor subía cuchillos, rifles y otros elementos de cacería y supervivencia a la avioneta, Cindy una vez más pensó que él no tenía ninguna intención de dejarla ir con vida. Así, en un momento en el que el hombre dio la espalda al auto para acomodar sus provisiones en la avioneta, Cindy se abalanzó contra una de las puertas, logrando abrirla a pesar de tener las manos esposadas, y salió corriendo aún en ropa interior, siguiendo el camino que la llevaría a la carretera. La joven recuerda escuchar al hombre amenazándolo a lo lejos, mientras gritaba cosas como «¡Voy a matarte! ¡Se acabó el señor Gentileza!», mientras todavía la estaba persiguiendo. Pero Cindy en ningún momento volteó atrás. Sabiendo que su vida realmente estaba en juego, corrió y siguió corriendo, hasta que en algún momento llegó a la carretera y fue rescatada por el automovilista que mencionamos al principio. La policía no podía creer su historia. Realmente parecía algo salido de una pesadilla. Pero la forma tan detallada y segura en la que Cindy contó su historia, aunada al increíble estrés emocional que evidentemente estaba sufriendo, terminó por convencernos. Así, la policía regresó con la chica al aeropuerto comunitario, donde, a pesar de que el auto ya no estaba, lograron identificar la avioneta, todavía con algo del equipo adentro. Eventualmente, determinaron que las pertenencias de ese hangar eran de Robert Hansen, un panadero local muy respetado en la pequeña comunidad de Anchorage. Tras dejar a Cindy en el hospital, los agentes identificaron dónde vivía Robert y decidieron ir a interrogar. Momentos después de estacionarse, identificaron uno de los autos como el auto que había descrito con tanto detalle Cindy en su historia, y cuando tocaron a la puerta, el hombre que los recibió era este hombre escuálido, con lentes de botella y bigote, como había descrito Cindy. La policía le informó que estaban haciendo una pequeña investigación en el área, y le preguntaron qué había hecho la noche pasada. Robert, quien había tenido tiempo suficiente para crear una buena coartada, les dijo que había pasado la noche con algunos de sus amigos, e incluso les dio el número de John, uno de ellos, quien podía corroborar su historia. La policía decidió verificar su versión, llamando y escuchando al tal John, quien muy seguramente pudo dar dirección, tiempos, actividades y participantes de la noche anterior. Cuando se le preguntó si conocía a Cindy, Robert simplemente dijo que era una mujer que estaba tratando de extorsionarlo por no haber pagado su enorme cuota por los servicios. Así, sin una orden para investigar la vivienda a fondo, y con una coartada aparentemente sólida, proviniendo de un hombre casado, con hijos, exitoso y muy respetado en la comunidad de Anchorage, la policía no tuvo más opción que abandonar la vivienda y dejar a Robert en paz. Al escuchar sobre el encuentro, y al darse cuenta que la policía parecía preferir la historia de Robert y su amigo a la suya, Cindy dejó el pueblo para no seguir exponiéndose, y con el tiempo su caso cayó en el olvido. Un par de meses más tarde, los cazadores seguían encontrando restos aparentemente humanos durante sus viajes, lo cual llevó eventualmente a la policía local a llamar al FBI y estos al famoso investigador criminal John Douglas. Douglas rápidamente creó un perfil psicológico para identificar al asesino potencial, describiéndolo como un hombre en sus 40s, callado, un tanto reservado, pero con un negocio exitoso que formaba parte muy importante de la comunidad, quien además seguramente sufría de baja autoestima por algún tipo de imperfección facial o por algún tipo de impedimento al hablar, que lo había llevado a ser rechazado por mujeres y crear un gran resentimiento hacia ellas. Además, por el tipo de heridas que presentaban los restos y la localización de los mismos, se podría suponer que el asesino es algún tipo de cazador, quien guardaba algún tipo de trofeo de sus presas, y que por tanto debería estar muy bien familiarizado con los terrenos boscosos de Alaska. Tal vez incluso podría tener algún tipo de vivienda dentro de ellos. Para sorpresa de todos, incluyéndome, el perfil describía perfectamente bien a Robert Hansen, quien a estas alturas ya había sido totalmente identificado por algunos crímenes menores que había cometido y quien además había sido señalado directamente por Cindy Paulson, quien dijo que había sido su agresor. Gracias al renombre de Douglas, la policía por fin pudo conseguir una orden que permitía investigar la vivienda de Robert de pies a cabeza, incluyendo el espantoso sótano, donde tuvo secuestrada a Cindy y a muchas otras mujeres, y donde se encontraron piezas de joyería guardadas como trofeos que posteriormente fueron identificadas como pertenencias de algunas de las mujeres desaparecidas. Pero lo más perturbador era lo que tenía en su recámara. Detrás de una de sus almohadas tenía un mapa del bosque cercano, marcado con múltiples X,
correspondiendo algunas con las ubicaciones de los restos humanos encontrados. Aún más, durante la conmoción creada por la revisión de la casa, una de las vecinas se acercó y, a pesar de que estaba un poco nerviosa, mencionó que hace algunos meses su esposo, el amigo de Robert, dijo haber estado con él cuando la policía lo interrogó por teléfono. Pero eso había sido una vil mentira, porque esa noche no habían recibido a nadie en su casa. Con toda esta evidencia, y tras una larga sesión de interrogatorio, Robert confesó haber matado a 4 de las mujeres identificadas. Pero el mapa todavía tenía muchísimas marcas más. Sabiendo que esos 4 asesinatos eran más que suficientes para darle un castigo severo, la policía le ofreció un trato a Robert. Y si él cooperaba y daba información sobre el resto de las marcas, Robert nada más iba a ser juzgado con base a esos 4 asesinatos. Y así fue como salió a la luz la información sobre el macabro juego que hacía con sus víctimas. Robert conducía por las noches a lo largo de las calles de Anchorage, buscando víctimas fáciles, usualmente mujeres vulnerables que se dedicaban a la prostitución o que eran bailarinas exóticas, a las cuales convencía de acompañarlas a su auto mediante el pago de sus servicios o diciendo que era alguna especie de fotógrafo y que quería contratarlas para una sesión de modelaje. Tras asegurarse que estaban completamente solas y de que no había nadie que pudiese interferir, las invitaba a su auto para poder ir al estudio. Tan pronto como las mujeres estaban adentro, Robert se ofrecía a ayudarles con su cinturón de seguridad, pero en realidad lo que hacía era esposarlas a la puerta o alguna otra de las partes del auto para después amenazarlas con una pistola, de la misma manera que hizo con Cindy. Y de la misma manera que hizo con Cindy, Robert llevaba a las mujeres al sótano, donde las colgaba del techo, para después torturar y abusar de ellas, antes de llevarlas a su avioneta. Pero a diferencia de Cindy, estas mujeres no lograron escapar. El mismo Robert, con mucho cinismo, dijo que había cometido esta atroz rutina tantas veces que ya no sentía nada al hacerlo. Era básicamente memoria muscular: esposarlas, colgarlas, abusar y volar. Esposarlas, colgarlas, abusar y volar. Una vez en la avioneta, Robert y su presa volaban los 50 kilómetros a la cabaña. Una vez en ella, Robert las dejaría completamente desnudas, les pondría una venda en los ojos y se aseguraría de que las esposas están lo suficientemente apretadas para impedir que se quitaran la venda, antes de llevar a las mujeres a la puerta principal de la cabaña, empujarlas y decir que corrieran por su vida. Al estar completamente ciegas, sus víctimas chocaban con árboles, tropezaban con arbustos, e incluso activaban algunas de las trampas de Robert, pero sin importar qué tan lastimadas pudiesen estar, ellas seguían corriendo, aún con la esperanza de que la pesadilla pronto terminaría. Tras haberles dado el tiempo suficiente para que creyeran que realmente tenían una oportunidad de escapar, Robert las empezaba a cazar como si fueran algún tipo de presa, con su cuchillo y su rifle. Las espiaba entre los árboles, disfrutando de su angustia, e incluso cuando parecía que las mujeres se empezaban a calmar, se acercaba a ellas otra vez solamente para que escucharan el ruido de sus pisadas entre las hojas y empezaran a correr llenas de pánico otra vez. Eventualmente, cuando Robert se cansaba de jugar, se acercaba una vez más, esta vez sigilosamente, solamente para hacerles una herida no mortal con su cuchillo, y así las mujeres dejaron un rastro de sangre, el cual Robert podría tranquilamente seguir hasta que las mujeres no tuviesen más energía para correr, o que simplemente aceptaran su destino y se dieran cuenta de que no había forma de escapar. Cuando toda la esperanza había abandonado el cuerpo de estas mujeres, Robert se acercaba una vez más, les apuntaba con su rifle y les disparaba. Pero la cosa más perversa, pero simplemente perversa, era que sin importar cuánto corrieran las mujeres, desde el principio no tenían forma de escapar. La razón por la cual Robert las llevaba en una avioneta, en lugar de por algún medio terrestre, es porque esa era la única forma de llegar a la dichosa cabaña. La cabaña estaba rodeada en todas direcciones por un río extremadamente turbulento y peligroso. Así, en el caso de que alguna de ellas lograse escapar, eventualmente llegaría a los rápidos del río y moriría ahogada al no poder luchar con la corriente teniendo las manos esposadas. El destino de estas pobres mujeres estaba sellado desde el momento en que subieron a la avioneta. Al final a Robert solo se le pudieron corroborar 17 asesinatos, a pesar de que el mapa tenía más de 35 X marcados. ¿Quiénes eran las otras víctimas? La realidad es que nunca lo sabremos, porque a pesar de haber sido sentenciado a al menos 461 años en prisión, Robert solamente logró cumplir 30 años,
antes de morir en agosto del 2014 y llevarse sus macabros secretos a la tumba con él. No me queda más que decir que, por favor, no dejen que estas cosas sigan ocurriendo. Y si en algún momento, al igual que yo, sintieron genuina ira o rabia al saber de esta historia, por favor, desquítense con el botón de me gusta. Golpéenlo hasta que cambie de color. Sin más por decir, si quieren escuchar más historias oscuras, tenebrosas o aterradoras, por favor, consideren suscribirse. Mi nombre es Vago, espero que estén muy bien. Bye bye.